vamos a dar comienzo al webinar de este segundo encuentro. Muchísimas gracias por estar acá. Les vamos a agradecer que puedan mantener en silencio sus micrófonos para evitar ruidos y acoples. Voy a presentar a María Angélica Farfán Lievano. María Angélica es contadora pública de la Universidad de Quindio, Colombia, doctora de la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad de Buenos Aires, área Contabilidad, título obtenido como becaria doctoral con países latinoamericanos del Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas, CONICET Argentina. Inició su formación en investigación dentro del Grupo de Investigación en Contaduría Internacional Comparada y la Escuela de Formación e Investigación Contable EFIC de la Universidad del Quindio y fue becaria del programa de Jóvenes Investigadores e Innovadores Colciencias, Colombia. Actualmente es profesora del Departamento de Ciencias Contables de la Pontificia Universidad Javeriana, Bogotá, y pertenece al Grupo de Investigación en Integración y Contexto Contable de la misma institución, y al Grupo de Investigación del Centro de Doctrina del Ejército de Colombia. Miembro del Oversight Body de la Red Académica de Reportes Integrados de la misma institución, de Reportes Integrados, y de la Comisión de Investigación Contable de la Asociación Interamericana de Contabilidad. Autora de artículos y ponencias presentados en diversos eventos académicos relacionados con la profesión contable. Muchas gracias, Angélica, por dar esta disertación, este webinar y aceptar esta invitación. Angélica, bueno, se va a explayar sobre la temática que nos convoca hoy en el ciclo de charlas sustentables y sostenibles. En esta ocasión va a hablar sobre reporte y pensamiento integrado en un contexto en donde la sostenibilidad y el nuevo paradigma de negocios implica repensar y reentender cómo medir y cómo adaptar los modelos de negocios para considerar los distintos capitales en los que intervienen y los que se utilizan para generar ganancias económicas y bienes y propiedad intelectual. Sin más que decir, María Angélica, te doy la palabra. Nuevamente, muchas gracias por estar acá y bueno, espero que puedan disfrutar de este encuentro. Muchas gracias, Nicolás. Gracias por la invitación. Gracias a María Marta también, que pues fue mi contacto y fue mi compañera también durante el doctorado. Regálenme un segundo mientras les comparto mi pantalla. ¿Me confirman, por favor, si ya están viendo la presentación? Sí, María Angélica. Listo. Bueno, el título que le quisimos dar a esta conferencia corta, como lo acaba de mencionar Nicolás, es Reporte y Pensamiento Integrado, y la pregunta que nos hacemos es cómo lograr organizaciones más sustentables teniendo en cuenta los múltiples capitales de los que dependen e impactan. La primera premisa que deberíamos tener muy clara es que el capital financiero no es lo único que debemos tener en cuenta para poder crear valor, sino que hay una amplia gama de otros capitales que son tan importantes como el capital financiero en la creación de valor sostenible en el tiempo y de manera sustentable. Lo que les voy a presentar, pues al principio los principales elementos del marco para la elaboración de reportes integrados. Yo sé que ya algunas personas tendrán algunos conocimientos de este marco, para otros pues será un tema nuevo, entonces voy a hacer un pequeño recorderis de ese marco, pues para aquellas personas que no tienen muchos conocimientos o que los quieran reforzar. Les voy a hablar brevemente del proyecto de modificación al marco que salió en el 2013. Estamos en un proceso de modificación que debería estar saliendo una nueva versión a finales de este mes o el próximo mes. Y al final les quiero mostrar algunos enlaces útiles pues para trabajar este tema de reportes integrados a mayor profundidad y también unos ejemplos pues de 2 empresas colombianas que están preparando reportes integrados. Hay una cita aquí arriba que señala este autor, Mervyn King,
se refiere a las crisis que está afrontando la humanidad, los retos que se está afrontando la humanidad, como las crisis financieras, el cambio climático, el mayor activismo de la sociedad civil, y que el mundo ha empezado a comprender que los recursos son finitos y que pues han sido sobreexplotados. Nosotros podemos notar eso principalmente con el cambio climático, que ha traído una variedad de desastres ambientales en diferentes partes del mundo. Mientras unos sufren inundaciones, otros están sufriendo sequías, el derretimiento de los polos, el aumento en el nivel del mar. Digamos que son problemáticas tangibles, ya nosotros las vemos, ya podemos sentirnos preocupados, todo el tema de los huracanes. Sabemos que mucho de eso tiene que ver con el cambio climático, y que ese cambio climático tiene la humanidad tiene gran responsabilidad en que eso esté ocurriendo. Entonces, pues al incrementarse esa conciencia colectiva bueno, hay que hacer algo, tenemos que poner de nuestra parte como personas, como empresas, para disminuir esos impactos de la actividad económica que después de la industrialización pues se multiplicaron por muchas veces. Entonces ha surgido una gran variedad de marcos que tratan estos temas de sostenibilidad. Digamos que los más famosos, pues están los estándares de Global Reporting Initiatives, el protocolo de gases de efecto invernadero, el pacto global, esta iniciativa que les voy a presentar, que es la iniciativa para la preparación de los reportes integrados, entre otras, ¿sí? Estas referencias, estos marcos de sostenibilidad, cada uno tiene como su propio interés, su propio público. Todos quisieran que, digamos, que fueran los marcos más tratados o los más aplicados, pero creo que el que va llevando pues como la delantera en ese tema sigue siendo el Global Reporting Initiative. Este cuadrito se los dejo acá porque hay una iniciativa que se llama el Corporate Reporting Dialogue, y lo que hace es poner juntas varias de las iniciativas existentes sobre sostenibilidad y tratar de mostrarle a las personas que leen este reporte cuáles son los puntos comunes y cuáles son los puntos en los que difieren los diferentes marcos que se consideran en el tema de reportes. Entonces, por ejemplo, ustedes pueden ver que aquí también están los International Financial Reporting Standards de IASB, que están los estándares de FASB, que está la ISO 26000 de responsabilidad social, los Sustainability Accounting Standards, que son los estándares de sostenibilidad que promueven en Estados Unidos. Entonces, lo que tratan de mostrar, bueno, en términos de los capitales de los que habla el reporte integrado, ¿cuáles cumple cada una de estas iniciativas? Y no solamente en términos de los capitales, sino también en términos del contenido como tal. Por ejemplo, si este contiene la visión estratégica, este contiene indicadores de desempeño, este contiene, ¿qué es lo que contiene cada uno o lo que no contiene? Pues para que también uno pueda entender un poco más cuáles son esas similitudes y diferencias. Aquí ustedes van a tener el acceso al link de este Corporate Reporting Dialogue. Quisiera empezar entonces por hablar de qué es un reporte de sostenibilidad. Un reporte de sostenibilidad tiene como misión, tiene como objetivo la rendición de cuentas de una organización sobre el desempeño en términos de la triple línea de resultados. La triple línea de resultados pues son los impactos sociales, medioambientales y económicos, pero se consideran, digamos, en una igualdad de condiciones. No se considera como que los aspectos o económicos o los medioambientales o los sociales tienen alguno de esos una preponderancia, sino que tienen como una misma importancia. Y lo que buscan estos reportes de sostenibilidad es discutir acerca de los impactos. Esos impactos pueden ser impactos positivos, pueden ser impactos negativos en cualquiera de estas cuestiones sociales, medioambientales o económicas. Y esto lo digo porque el primer punto que me gustaría dejar en claro es que los reportes integrados no son una iniciativa de sostenibilidad propiamente, tampoco son la evolución de los reportes de sostenibilidad. Los reportes integrados se enfocan en la creación de valor en el corto, mediano y largo plazo. Lo que pasa es que esta creación de valor está vista desde una perspectiva mucho más amplia que la creación de valor financiero. Entonces, esta creación de valor contempla
valor para otras partes diferentes a los proveedores de capital, contempla la creación de valor desde múltiples capitales, que ahorita pues ya vamos a hablar de eso, y muestra las interrelaciones y las interdependencias que hay entre sus capitales para esa creación de valor a través de algo que se denomina el pensamiento integrado. Y el pensamiento integrado es una visión holística de una organización. En el marco hablan de romper los silos, ¿sí? Nosotros estamos muy acostumbrados a la perspectiva, por ejemplo, de una empresa por departamentos o por oficinas o por áreas, y cada área como que se ocupa de lo suyo, de su pedacito, pero no se dan cuenta muchas veces en que todas las áreas son importantes, en que todas dependen de las demás para ese proceso de crear valor en el corto, mediano y en el largo plazo. Entonces, lo que promueve este marco es una toma de decisiones desde una perspectiva multidimensional que incluye aspectos financieros y aspectos no financieros. El marco actual, el que está todavía vigente, emitido pues en el 2013, está en este link para que pues ustedes lo puedan consultar más adelante. La definición de reporte integrado es que es una comunicación concisa acerca de cómo la estrategia de una organización, su gobierno corporativo, el desempeño y las perspectivas en el contexto de su entorno externo la conducen a crear valor en el corto, en el medio y en el largo plazo. Es importante señalar este tema de la estrategia y del gobierno corporativo. Si nosotros queremos organizaciones sustentables, la sustentabilidad, como pues lo pueden llamar diferentes personas, digamos que la discusión entre sostenibilidad y sustentabilidad se da porque algunos creen que el término sostenibilidad únicamente hace referencia a los aspectos económicos, ¿no? O sea, como que a la sostenibilidad vista como perdurabilidad más bien en el tiempo. Para algunos es equivalente el término sostenibilidad o el término sustentabilidad. Pero el hecho es que para hacer organizaciones sustentables, la sostenibilidad tiene que estar en el modelo de negocio, tiene que estar en la estrategia y debe haber un convencimiento de todos los miembros del gobierno, de la empresa, en que eso es importante, en que es relevante, que de verdad puede servir tanto para crear valor financiero como para crear valor hacia otras partes interesadas. Las organizaciones que preparan reportes integrados están interesadas principalmente en planes de acciones futuras, en el enfoque en la creación de valor y en la evaluación de riesgos y en atraer capitales. ¿De dónde sacamos esto? Hicimos un estudio aquí en Colombia en el año 2017 junto a un profesor de la Universidad de Medellín que se llama Hugo Macías, y con él quisimos indagar en las primeras empresas que estaban aplicando estos reportes integrados, cuáles eran los beneficios, cuáles eran los retos que ellos habían tenido que enfrentar, básicamente por qué habían hecho un reporte integrado, si había cambiado algo entre preparar reportes de sostenibilidad a preparar reportes integrados. Y pues dentro de los beneficios que ellos mencionaron es que sí era para, servía para atraer capitales. Y las características que tienen estas empresas es que entran en una categoría que se denominan multilatinas, que son multinacionales con pues una creación latinoamericana. Entonces, estas empresas son empresas que tienen objetivos grandes de expansión, de crecimiento y que necesitan esa atracción de capital extranjero. Entonces, a ellos les servía para enfocar su toma de decisiones, para enfocar el proceso de creación de valor y mostrar ese proceso de creación de valor a sus inversionistas y tomar decisiones y acciones a partir de pues, esa planeación multicapital. La capacidad de una organización para crear valor se refleja en varias cosas. Recuerden que no estamos hablando únicamente de creación de valor financiero, no estamos hablando únicamente de crecimiento económico ni de generación de utilidades, sino de una concepción de valor ampliada hacia múltiples partes interesadas y que puede ser perfectamente no financiera.
Esta capacidad se refleja pues en la estrategia debe tener clara esa forma en la que se crea valor en los diferentes tiempos. También se refleja en la resiliencia del modelo comercial, la resiliencia entendida pues como esa capacidad de superar las adversidades. Las organizaciones que después de esta crisis que hemos vivido con el tema del COVID permanezcan, pues van a ser aquellas organizaciones más resilientes y que tienen mayores probabilidades de crear valor en el largo plazo. Una empresa también crea valor cuando es sostenible económica, social y ambientalmente, cuando identifica los riesgos y las oportunidades que se derivan de los múltiples capitales. También se crea valor si se mantienen buenas relaciones tanto dentro de la organización como con la organización y sus diferentes grupos externos, y la evaluación que esos grupos de interés hacen de la organización pues también es fundamental. El informe integrado, entonces, hace explícitos los mecanismos de creación de valor, o sea, los identifica y los revela, muestra cuáles son esos mecanismos para crear valor dentro de una organización. Modifica la estrategia y los mecanismos de asignación de recursos para incluir los capitales que pues generalmente no son tenidos en cuenta, o al menos no tan claramente, y también puede modificar el modelo de negocio, pues como lo vamos a ver más adelante cuando veamos la grafiquita del modelo de negocio. Hay que aclarar que los reportes integrados no son un informe, o sea, el objetivo no es el informe, tampoco la idea de integrar esta información, es decir, tomar una suma de informes, entonces tomo el informe financiero y tomo el informe de gestión y lo que tenga que revelar sobre el gobierno corporativo y sobre la sostenibilidad, y lo pongo todo junto y ya tengo el reporte integrado. No se trata, digamos, de una sumatoria de informes que incluyan datos cuantitativos y cualitativos o externos e internos, sino que es una herramienta de gestión, y así lo promueve el marco para la elaboración de los reportes integrados. Que el propósito de esta herramienta es que a partir de los capitales, a partir del pensamiento integrado, a partir de la evaluación del modelo de negocio, se pueda identificar la forma en la que se crea valor, se puedan agregar nuevas formas de crear valor y incrementar esa capacidad que tienen las organizaciones para expandir su creación de valor a lo largo del tiempo. Pensamiento integrado, como ya les había mencionado un poco, es una visión holística, integral de una organización que permite conectar a las personas con las actividades, con los recursos, a la planeación, la toma de decisiones, todo desde esa perspectiva de capitales múltiples. Entonces, por eso lo que tienen aquí es que son las conexiones entre los diferentes tipos de capitales, la planificación y la toma de decisiones para crear valor. En el rango de factores que afectan la creación de valor en una organización, podemos hablar de los capitales que la organización utiliza, sobre los que su actividad tiene interdependencias críticas, la capacidad de respuesta entre las legítimas necesidades e intereses de los grupos de interés, cómo la organización adapta su estrategia y modelo de negocio para responder al entorno y a los nuevos riesgos y oportunidades que se puedan presentar, y las actividades de una organización, su desempeño, que puede ser financiero o de otro tipo, y los resultados. Y vamos a ver que el tema de los resultados pues es equivalente al tema de impactos que nosotros trabajábamos bajo reportes de sostenibilidad. Y todo eso lo vamos a evaluar en términos de los capitales pasados, presentes y futuros. Ahora, llegamos entonces al punto de los capitales. ¿Qué es eso de los capitales? Los capitales se consideran en el marco para la elaboración de reportes integrados como unos inventarios de valor. Ustedes piensen en cada uno de estos capitales es una cajita y vamos a tener lo que entra a esa cajita y lo que sale de esta cajita. Entonces, tenemos nuestros capitales financieros, los flujos de fondos de las diferentes fuentes de las que se reciban estos capitales. El capital industrial ya como más relacionado con los activos físicos que una entidad usa, controla o aprovecha, porque no necesariamente tienen que ser de propiedad o de control de la organización. En el marco, por ejemplo, dicen, si una entidad utiliza
una vía fundamental para el transporte de sus mercancías, hace parte de su capital industrial, aunque no sea propiamente un activo para la compañía, porque pues no tiene esa posibilidad de controlar ese activo. El capital intelectual, pues son todos los componentes de propiedad intelectual desarrollados por una organización, y ustedes saben que gran parte del valor de una compañía está dado por los activos intangibles. Entonces, en este tema se reconocen esos activos intangibles y recuerden que muchos de esos activos intangibles no se pueden reconocer por la contabilidad financiera, pero bajo este marco de reportes integrados, sí se podrían reconocer o se les podría involucrar dentro de la elaboración del informe. También está el capital social o relacional, esa calidad de las relaciones entre la organización, entre miembros de la organización y con los miembros de la organización y su entorno, que pues ya les había mencionado. El capital humano como todo el conjunto de los conocimientos, las experiencias que tienen los empleados, los miembros de una organización. Y el capital natural, que es el que tiene en cuenta todos los recursos que se utilizan, los recursos que se impactan y también los servicios ecosistémicos. Entonces, cuando hablamos de los servicios ecosistémicos, son todos los servicios que nos presta la naturaleza. La naturaleza nos brinda agua, la naturaleza nos brinda aire, nos permite transformar desechos, nos permite limpiar el agua que nosotros contaminamos, nos da recreación, nos permite ir a disfrutar de un parque, de un río, de la playa. Todos esos son servicios ecosistémicos. Entonces, no solamente he visto el capital natural como los recursos que yo consumo de esa naturaleza, sino también los recursos que se impactan a partir de la actividad económica. Entonces, todo este conjunto de capitales, pues son indispensables para la creación de valor, ¿sí? Lo que pasa es que no se les había dado a algunos de ellos la debida importancia que se merecen. Todos estos capitales interfieren en la viabilidad a largo plazo del modelo de negocio y en la capacidad para crear valor a lo largo del tiempo. Es importante que teniendo en cuenta que son unos inventarios de valor, pues estos capitales no son estáticos, van a estar modificándose en el tiempo. Se incrementan, se disminuyen, se cambian, pues a través de las actividades y las salidas de una organización. Entonces, un ejemplo clásico es que yo posiblemente pueda hacer un programa de capacitación para mis empleados. Posiblemente para la contabilidad financiera, pues yo incurra en un gasto de capacitación, ¿sí? No tengo la certeza de los beneficios económicos futuros siempre para poder decir que esa capacitación que le dé a mi empleado se va a convertir en un activo. Pero en este marco o en esta propuesta de los reportes integrados, tiene una disminución, por ejemplo, de capital financiero para financiar un aumento en capacitación, quiere decir que lo que hubo en realidad fue una transformación de capital financiero en capital humano. Y así de esa manera se muestra cómo esos capitales pues son interdependientes. Este tema del multicapitalismo fue trabajado por Richard Howitt, que fue uno de los CEOs de esta organización de la elaboración de reportes integrados del IIRC, y él señalaba que el multicapitalismo trae beneficios en términos de un mejor entendimiento de la creación de valor, precisamente porque al ampliar los capitales que hacen parte, que interfieren en esta creación de valor, pues uno tiene una mejor visión de esa compañía. Se incluye la creación de valor a partir del capital natural y su relación con los objetivos ambientales. Es decir, sí es importante darle una prevalencia a los temas de sostenibilidad dentro de los reportes integrados. Lo que pasa es que no están vistos solamente desde la perspectiva de los impactos, sino desde la perspectiva de cómo se crea valor. Entonces, la idea es que esos impactos positivos y negativos se entiendan en ese contexto de creación de valor para que pues, las cuestiones materiales, las que tienen un mayor impacto en la creación de valor, sean adoptadas pues, por las empresas y los inversores. Y él señalaba que
pues digamos una de las críticas que ha recibido el marco es tener todavía un foco financiero. Entonces, el tema acá es que su justificación, digamos, era que si no se cuenta con esa confianza de los inversores, pues los mercados van a terminar por desechar, digamos, las propuestas y cualquier intento de que esas empresas involucren esos esfuerzos de sostenibilidad, pues necesita de esa confianza y de esa creencia por parte de los inversionistas. El marco no establece indicadores clave de desempeño, es decir, ustedes no van a encontrar formulitas o les van a decir el marco cómo miden tal cosa, cómo la interpretan, porque lo que ellos señalan es que cada empresa debe encargarse de definir cuáles son sus indicadores clave de desempeño, pues de acuerdo a sus propios objetivos y a su forma de crear valor. Entonces, no es, digamos, como los estándares de GRI, que sí tienen claramente identificados un grupo de indicadores, pues la empresa va a tomar aquellos que les sean aplicables. El consejo de estas normas, de este marco, ellos son claros en que no los tienen y no los van a tener. O sea, este marco no pretende dar una guía de indicadores para que la empresa los aplique, sino que debe tener pues esa particularidad de que cada empresa los defina. Entonces los puede definir tomando, por ejemplo, indicadores de GRI en algunos casos que sean aplicables, tomando otro tipo de indicadores, desarrollando unos indicadores propios, ya depende pues de cada organización. Entonces en este sentido es donde yo digo, cuando uno está construyendo el reporte integrado, la persona pues que está construyendo, el grupo de personas que están construyendo el reporte junto a los miembros de la organización, pues van a ser los que tienen esa misión, digamos, de que los indicadores que se definan sean los más importantes para ese proceso de creación de valor de una manera sustentable. Entonces, lo que va a hacer el reporte es decir, bueno, usted identifique cuáles son sus asuntos materiales. Cuando usted identifique cuáles son esos asuntos materiales, muestre entonces la forma en la que esos asuntos materiales son divulgados. Y tenga en cuenta que no se puede hablar solamente en términos cuantitativos o términos cuantitativos monetarios, sino que se puede informar de una mejor manera, siempre y cuando haya una combinación de información cuantitativa y cualitativa. El proceso del modelo de negocio pues es un proceso mediante el cual la organización busca crear y mantener valor en el corto, mediano y largo plazo. Y el proceso pues está compuesto por los insumos, las actividades, los productos y los resultados. Y esta es la forma en la que se ve gráficamente este modelo de negocio propuesto por el marco para la elaboración de los reportes integrados. Si ustedes se fijan en la parte izquierda, están todos los capitales que ya mencioné hace un momento: financiero, manufactura, intelectual, humano, social y natural. Estos capitales pues hacen parte de los inputs a este modelo de negocio. Aquí en el centro pues están las actividades, están las salidas ya propiamente de esa organización, que pueden ser pues sus productos o subproductos, porque pues recuerden que puede haber cosas que se consideraban antes desechos, pero que se les puede dar una segunda oportunidad y se convierten en un subproducto de esta actividad. Y en los outcomes, pues están todos estos resultados, todos estos impactos que pueden ser positivos o negativos en cada uno de esos capitales. Para poder hablar de los capitales, del modelo de negocio, pues también tenemos que tener en cuenta ese contexto externo. ¿Qué pasa con los riesgos y las oportunidades? ¿Cuáles son los riesgos y oportunidades existentes? ¿Cómo está el sistema de gobierno, la misión y la visión de la organización? ¿Cuál es la estrategia y cómo se piensan mover o asignar los recursos a cada actividad relevante? ¿Qué vemos hacia el futuro? ¿Cuáles son las perspectivas? ¿Cómo es el desempeño? Todo esto se une pues en este proceso de crear valor o de preservarlo o de disminuirlo, ¿sí? Porque no solamente se puede crear valor de manera positiva, también ese valor se puede erosionar a lo largo del tiempo.
Los resultados, como ya mencioné, son las consecuencias internas y externas, positivas y negativas, y es importante hacer énfasis en esto porque digamos que una de las críticas más frecuentes que reciben los reportes de sostenibilidad, o los reportes integrados o los reportes de temas no financieros es precisamente que las empresas buscan mostrar lo bonito, ¿sí? Lavar, digamos, un poco su imagen a veces, y las consecuencias negativas como que se maquillan un poco y no se muestran tanto. Entonces, sí se promueve pues que haya una mejor visualización de esos impactos, tanto los que son buenos como los que no son tan buenos. El proceso de materialidad está dado por la creación de valor o el impacto que tenga determinado asunto en la creación de valor. Entonces, si impacta la creación de valor en el corto o mediano plazo, este asunto es material, se debe considerar si afecta o tiene el potencial de afectar la estrategia, el modelo de negocio, cualquier tipo de capital, y cuando se definan esos asuntos materiales, pues tiene que ponerse, digamos, en una balanza cuáles son los asuntos materiales más importantes a los que se les debe dar pues una mayor prioridad y organizar esos asuntos materiales de acuerdo pues a ese grado de prioridad. Se prevé que con el tiempo el reporte integrado se convertirá en la norma del reporte incorporativo. Esto lo dice pues el marco conceptual. La organización ya no producirá comunicaciones numerosas, desvinculadas y estáticas, sino que esto será facilitado por el proceso de pensamiento integrado y por la aplicación de principios como la conectividad de la información. Este marco tiene unas directrices, no voy a ahondar en cada una de ellas, pero las directrices van a ser como los principios que debe tener en cuenta el grupo de personas que esté elaborando un reporte integrado. Entonces, las directrices tienen que tener en cuenta el enfoque estratégico, la relación con los grupos de interés, que el informe sea conciso, consistente, comparable, exhaustivo, que contemple los asuntos que efectivamente son materiales y que esos diferentes capitales estén debidamente conectados. En los contenidos, digamos, el marco abunda mucho más en esto, pero para que ustedes tengan una idea de qué debe tener un reporte integrado, en la primera parte debe tener una organización, una descripción de la organización y de su entorno externo, que responde a la pregunta ¿qué hace la organización y cuáles son las circunstancias en las que opera? Tiene que mostrar el tema de gobierno corporativo, cómo esa estructura de gobierno corporativo apoya esa capacidad de crear valor en el medio y en el largo plazo. ¿Cuál es el modelo de negocio de la organización? Y cómo ese modelo de negocio pues también se ve afectado por los múltiples capitales. ¿Cuáles son los riesgos y las oportunidades que afectan a la capacidad de una organización para crear valor? ¿Cuál es la estrategia y la asignación de los recursos? ¿De dónde viene y para dónde va la organización? ¿Y cuáles son los mecanismos que piensa utilizar para cumplir esos objetivos? ¿Cómo ha estado alcanzando históricamente la organización sus objetivos y cuáles son los resultados en términos del impacto que tienen esos resultados sobre los capitales? Y mirando hacia futuro, ¿cuáles son los retos e incertidumbres que puede enfrentar la organización al desarrollar su estrategia y las implicaciones potenciales para el modelo de negocio y su desempeño futuro? Este párrafito que ustedes ven acá ha sido, digamos, el párrafo de la discordia, ¿no? Porque fíjense que señala que los proveedores de capital financiero están interesados en el valor que una organización crea para sí misma, pero señalan que también están interesados en el valor que una organización crea para otros, siempre y cuando afecte la creación de valor para sí misma. Es decir, como que esto es importante para la organización, si afecta a la organización. Si no la afecta, pues no es importante, ¿sí? Entonces, digamos que esta ha sido como la mayor crítica porque pues dice, bueno, sí, muy bonito todo su tema de capitales,
y de involucrar los capitales, pero es que usted sigue pensando solo en usted mismo, ¿sí? O en usted misma como organización. Entonces, la idea es que esto cambie a que la capacidad de crear valor no solamente se mida en términos del impacto hacia la propia entidad, sino de la entidad hacia afuera de la organización. Algunas personas sugieren que este tema de los reportes integrados puede contribuir a la sostenibilidad en la medida en que están mejor integradas, o sea, en que estos asuntos se integran mejor, se integra mejor lo financiero con lo no financiero. Yo particularmente creo que sí sirve este marco para integrar estas dos vertientes de una mejor manera. Pero hay que tener claro que no es un marco de sostenibilidad y que la sostenibilidad no es el foco central. Pero sí el hecho de tener una perspectiva de valor ampliada, de aplicar el pensamiento integrado para la gestión de la organización, lo que luego se refleja en un informe, pues sí considero que puede hacer que las organizaciones estén un poco más conscientes y puedan hacer un mejor seguimiento a estos temas de sostenibilidad. Esta concepción, digamos, enfocada hacia los proveedores de capital, estaría dentro de lo que se denomina la sostenibilidad corporativa. Y eso en definición del Dow Jones Sustainability Index es que la sostenibilidad corporativa es un enfoque de negocio que persigue crear valor en el largo plazo para los accionistas mediante el aprovechamiento de oportunidades y gestión eficaz de los riesgos inherentes al desarrollo económico, medioambiental y social. Entonces, muchas empresas cotizadas que cotizan en mercados de valores hacen parte de este Dow Jones Sustainability Index, entonces muestran lo sostenibles que son, pero digamos que el enfoque está puesto directamente en la creación de valor hacia el accionista. María Angélica, me has pedido que te avise cuando ya habían transcurrido 30 minutos. Listo, gracias. Ya voy a pasar entonces esto rápidamente. Les quería comentar que el marco está en revisión. Ustedes tienen aquí como la línea de tiempo. Está para noviembre, diciembre, el lanzamiento pues de las modificaciones que se realicen. Esto tuvo pues todo un proceso de comentarios públicos, de análisis y pues redacción. Y esperamos que los cambios no vayan a ser muy grandes, pero sí hay algunos cambios que me parece importante mencionar. Aquí ustedes van a tener el link para este documento de consulta si lo quieren revisar. Una de las consideraciones que se estaban tratando de cambiar es que había una confusión entre los resultados y los productos o entre los outputs de la organización con los productos propiamente. Entonces, señalaban si era mejor cambiar el tema a impactos o si dejarlo como resultados o cómo diferenciarlo. Entonces, lo que hicieron acá en la propuesta, porque recuerden que todavía no es lo que quedó oficialmente, es que hubo esta separación, digamos acá con los colores entre cuáles son los productos y cuáles son los resultados en cada uno de los capitales, pues para mostrar cómo se crea o se preserva o se erosiona el valor. Otro punto importante es lo que les acabo de mencionar del foco hacia el capital financiero. Entonces, lo que pusieron acá como propuesta es que se tenga en cuenta a los proveedores de capital, pero no únicamente el capital financiero, sino proveedores de capital en una perspectiva ampliada. Entonces, proveedores de capital financiero, de manufactura, intelectual, humano, social o natural. La idea es que nosotros produzcamos una información clara y concisa que muestre cómo se interconecta y se incrusta en la estrategia este tema de sostenibilidad y cuáles son los riesgos y oportunidades que se derivan de los múltiples capitales. También es importante pensar en que la dimensión ambiental debería estar por encima de las dimensiones sociales y de las dimensiones económicas. Esa es la propuesta que hace un grupo de profesores aquí en Colombia que trabajan la teoría tridimensional de la contabilidad, que dice la triple línea de resultados contempla a todos por igual, pero nosotros tendríamos que pensar en que la dimensión ambiental es la principal porque es la que nos provee los recursos, es la que nos provee las materias primas. Si nosotros no cuidamos el ambiente, pues directamente no va a haber una economía estable y sólida.
Esta propuesta, pues, de reportes integrados tiene en cuenta diferentes formas de reconocimiento, medición y presentación, al igual que la teoría tridimensional de la contabilidad, y promueve la utilización de diferentes medidas. Para ir terminando, me gustaría leerles estas citas de este autor Mervyn King, que señala que el 80% de una compañía se fundamenta en activos intangibles. Ustedes saben que el valor de Coca-Cola no se lo dan ni sus camiones ni sus máquinas, sino su marca. Cualquier junta de directores que desarrolla una estrategia e ignora cómo la compañía hace su dinero y cómo se impacta a la sociedad y el ambiente, está de hecho fallando en su deber de cuidar a la compañía. Los factores sociales, ambientales y de gobierno son críticos hoy en día y cada vez más tenidos en cuenta en juicios sobre inversión. Los inversionistas están tomando conciencia de la importancia de estos temas y están exigiendo cada vez más que se les muestre cómo estas organizaciones están cuidando del medio ambiente y la sociedad. Y a través del valor compartido se define el éxito en términos de rendimientos financieros y resultados externos, sociales y económicos. Entonces, a la pregunta que pues nos habíamos formulado al principio de cómo lograr esas organizaciones más sostenibles teniendo en cuenta los múltiples capitales, pues lo primero que tenemos que hacer es considerar los riesgos, las oportunidades y los resultados, tanto positivos como negativos, en los múltiples capitales, integrar los capitales en la planeación, la estrategia, el modelo de negocio, implementar sistemas de gestión integrada, que digamos que puede ser un poco el tema más complejo de tratar el sistema de información como tal, al igual que el pensamiento integrado. O sea, cambiar el pensamiento de los agentes de una organización puede ser pues uno de los temas más complejos. Evaluar cómo se crea valor en el corto, mediano y en el largo plazo, tanto para la organización como para sus múltiples partes interesadas, y mostrando la película completa. Mostrar la película completa quiere decir mostrar todas las formas y todas las fuentes de valor que una organización utiliza o impacta. No sé si tengo unos minuticos, Nicolás, para mostrarles alguno de los reportes. Sí, sí, por supuesto, adelante. Tenemos también unas preguntas, así que después de que termine la exposición, Listo. te voy a pasar las preguntas del público. Gracias. Entonces, aquí les dejo unos enlaces útiles para que ustedes puedan estudiar este tema. Está el enlace a la página de reportes integrados. Ellos tienen una base de datos de ejemplos donde ustedes pueden consultar ejemplos de informes que han sido reconocidos, y también hay una parte que se llama Leading Practices, y en esta parte ellos, por ejemplo, les permiten buscar por región, les permiten buscar un tópico específico. Ustedes quieren ver cómo las empresas están mostrando la materialidad. Entonces, ustedes filtran por materialidad y les muestra específicamente el pedacito del reporte que trata materialidad, o que trata creación de valor, o que trata los capitales. Entonces, esta es una muy buena herramienta. Está la herramienta de la base de datos académica que tiene también el IRC, donde reúne toda la investigación que se ha hecho en este campo. Y está este último punto de los recursos técnicos, donde tienen una cantidad muy grande de documentos que tratan cada uno de las partes del marco, digamos, a nivel de mayor profundidad. Y acá tenemos estos ejemplos de dos empresas colombianas que hacen reportes integrados. Una es el grupo Argos, que pues es de una compañía de cementos, y el segundo es el grupo Nutresa, que es una compañía que se dedica al sector alimenticio. Entonces, me gustaría mostrarles algunos apartecitos de alguno de estos informes. Entonces, por ejemplo, de este informe de Argos, me gustaría mostrarles el tema de creación de valor. Tengo aquí. Ellos tienen aquí la forma en la que se crea valor. Fíjense que están los recursos, y en los recursos están cada uno de los capitales. Esta información pues se va a ir ampliando, y fíjense que tiene como referencias a diferentes partes del informe. Entonces aquí empiezan con los recursos, cuáles son las actividades clave, señala acá a dónde dirigirse para ver el tema de riesgos o para ver el tema del análisis de materialidad, ¿sí? Aquí ellos muestran, por ejemplo,
todo este proceso de producción, la comercialización y distribución, muestran cuáles son esos objetivos que ellos definieron para la medición y los indicadores clave de la gestión que pues están entre estas páginas. Entonces los indicadores clave de gestión pues ya van a depender de esos objetivos estratégicos, ya entonces ellos en estas páginas van a hacer una mayor explicación a cuáles son esos indicadores clave de desempeño, de cómo se han medido esos indicadores. También tenemos esta parte que nos habla de propiamente cuál es la evaluación que se hizo de ese reporte integrado. Entonces, les dice cuáles fueron los principios que se tuvieron en cuenta en la elaboración del reporte, cuáles son los elementos de contenido del reporte integrado y en qué sección los pueden encontrar. Por ejemplo, si quiero hablar de la gobernanza o de cómo se mostró el tema de gobierno, entonces lo puedo buscar en la sección Nuestro Gobierno Corporativo, el tema de riesgos y oportunidades, lo voy a poder leer en el marco estratégico, en los focos de acción. La proyección futura también lo puedo identificar en los focos de acción y así sucesivamente. Una cosa que me gustaría también resaltar es que la mayoría de estos reportes integrados no utilizan únicamente el marco para la elaboración de los reportes integrados. Generalmente estas compañías continúan aplicando GRI, continúan aplicando otras perspectivas, continúan, por ejemplo, presentándose al Dow Jones Sustainability Index, le apuntan a los objetivos de desarrollo sostenible, pero lo que buscan con esta integración es más un cambio dentro de la organización, en la forma en la que se gestiona, que después pues va a materializarse en un informe. Pero los informes son muy diversos, o sea, uno no puede encontrar como un patrón exacto en todos los informes, porque hay unos que utilizan más texto, hay otros que utilizan más gráfica, otros que son muy extensos, aunque uno de los principios sea concisión, y en la mayoría de casos es porque incluyen el informe financiero dentro del informe de integrado. En otros casos sí son mucho más concisos, entonces digamos que hay mucha diversidad, pero lo que realmente debe importar en una organización que quiera hacer reportes integrados es cambiar su modelo de negocio y su modelo de gestión. Yo creería que voy a dejar hasta aquí porque ya me he extendido un poco. Muchas gracias por su atención. Muchas gracias, Angélica, por la exposición, muy clara. Y bueno, y hay preguntas, así que yo te voy a ir, hay varias, así que creo que nos queda un poquito de tiempo, creo vamos a poder hacerlas todas, depende de la extensión de la respuesta. A ver, estoy buscando acá el orden. Bueno, la primera pregunta es, ¿qué opinás de los reportes integrados en pymes? Y digamos, dentro de la misma pregunta es, ¿pensás que los reportes integrados funcionan más en algunas industrias? ¿Y cuáles? Mi perspectiva es que se puede hacer reportes integrados para cualquier industria y para cualquier tamaño de empresa. Obviamente que las que van llevando la delantera son las empresas cotizadas, ¿no? Pues porque son las que siempre son las que empiezan con estos temas, las que a algunas se los exigen, les exigen temas de sostenibilidad o reportar temas de sostenibilidad, a otras no se los exigen, pero digamos que de manera no tan directa sí hay una exigencia hacia ese tipo de organizaciones grandes o cotizadas, pero eso no quiere decir que sean las únicas. Posiblemente para una pyme sea incluso hasta más sencillo aplicar el pensamiento integrado, porque ustedes fíjense en el tamaño de una empresa como la que les mostré, una multinacional que tenga presencia en varios países, muchos segmentos de negocio. Pensar integradamente eso se me hace mucho más difícil que pensar integradamente en una pequeña o mediana empresa que posiblemente tenga menos segmentos de negocio, menos áreas, menos gente que poner de acuerdo. Entonces, desde mi perspectiva, es totalmente aplicable el tema de los reportes integrados a cualquier tipo de organización. Gracias. Y la otra pregunta era si pensás que los reportes integrados funcionan más en algunas industrias y si es afirmativa la respuesta, ¿en cuáles crees? No, yo no creo que particularmente sea para alguna industria. O sea, como menciono, no debería haber, digamos, una diferencia en tamaño o una diferencia
respecto a la industria, desde mi perspectiva. Gracias. Siguiente pregunta, preguntan, ¿por qué no se lo puede considerar como una evolución en la elaboración de reportes empresariales? No mencioné una evolución en los reportes empresariales, o los reportes empresariales sí es una evolución, pero no en los reportes de sostenibilidad. O sea, lo que quise decir es que no es una herramienta que se creó para informes de sostenibilidad o para informar sobre la sostenibilidad. O sea, es una herramienta que se creó para informar sobre la creación de valor. Lo que pasa es que amplía la perspectiva de creación de valor. Entonces, sí es una evolución de los reportes corporativos, obviamente sí, pero no es una evolución de los reportes de sostenibilidad. O sea, el punto lo hice para separar, digamos, la perspectiva de que los reportes de sostenibilidad se enfocan directamente en cómo la organización impacta a la sociedad o impacta al medio ambiente, mientras que la creación de valor está contemplada desde una perspectiva no directamente de impactos, sino de qué puede hacer que la creación de valor incremente o disminuya, pero sí es una evolución en los reportes corporativos. Gracias. La siguiente pregunta es, si no hay una metodología guía para elaborar el reporte, se ve perjudicada la comparabilidad de la información entre empresas del mismo sector del sector. La pregunta es si sabes o qué posición tiene el organismo en este aspecto, ¿no? Respecto a la debilidad de la no comparabilidad, que fue algo que hablaste en la última parte de la exposición. Sí, pues en realidad, las veces que yo los he escuchado directamente hablar a los miembros del IRC, ellos se mantienen como firmes en esa posición, ¿no? Como de que nosotros no damos factores clave de desempeño, no le decimos a usted cómo tiene que medir, porque es que la evaluación de su creación de valor es suya y únicamente suya. O sea, el punto es que la creación de valor es particular para cada organización y cada organización va a crear valor de diferente manera. Entonces, como que ellos lo que no quieren es encasillar a la organización en que esos son mis indicadores y esto es lo que usted tiene que medir, porque puede ser que para una organización eso sea útil y para otra no. Entonces, digamos que por eso se establece más un marco de principios que de reglas. Se aplica más como, bueno, esto es lo que usted debe considerar cuando usted esté pensando en implementar el pensamiento integrado, cuando usted esté pensando en elaborar un reporte integrado, pero las formas en las que usted lo mide y las cosas que usted tiene que medir son de definición personal. Entonces, yo creo que para ellos no es tan importante el tema de la comparabilidad, sino de cómo efectivamente se les muestra a los usuarios de la información la totalidad de los elementos considerados para esta creación de valor. Creo que eso sería pues como su foco. Gracias. La siguiente pregunta es, ¿en qué países es obligatorio u optativo el reporte integrado? ¿Y cómo ves el futuro de su integración en los estados financieros? Bueno, digamos que en la mayoría de los países donde se aplica es de manera voluntaria. Esta iniciativa surgió de hecho en Sudáfrica y allá es donde tienen una mayor fuerza los reportes integrados, donde ya tienen una mayor experiencia, donde sí son exigidos digamos, por la ley. Allá sí las compañías cotizadas deben preparar reportes integrados, pero en los demás países creo que sí ha sido un movimiento más bien voluntario. ¿Y cuál fue la segunda pregunta, Nicolás, perdón? La segunda pregunta es, ¿cómo ves el futuro en su integración con los estados financieros? Bueno, yo creo que estamos en el camino. No sé pues si ustedes conozcan ahora un documento de discusión que sacó la Fundación IFRS, que pues es la que emite los estándares de información financiera. Y ahorita tienen ese documento en el que preguntan si ellos deberían, por ejemplo, crear estándares de sostenibilidad. Entonces, yo creo que ese es un buen camino para la integración. Yo creo que lo que va a terminar pasando más adelante es que muchos de estos organismos se van a integrar para formar un solo organismo que emita estándares que puedan tener una presencia más global. Y si ese organismo es el IASB, que ya digamos tiene una experiencia en esta emisión de estándares, pues lo más posible que ocurra es que efectivamente haya una mayor integración entre la información financiera y la no financiera.
La siguiente pregunta es, si es que tuviste alguna experiencia en implementación, digamos, cómo, de estos sistemas, si es que llegaste a tener alguna, cómo evaluaste cómo evaluar resultados de esa implementación, o si conoces la implementación, cómo fueron esos resultados. Bueno, yo directamente no he estado haciendo todo el proceso, sí aconsejando, digamos, algunas etapas del proceso. Lo que se hace generalmente es tratar esto como un proyecto, cualquier proyecto en el que una organización pues se vaya a involucrar. Entonces, pues en ese proyecto pues se tienen que definir unos responsables, unos objetivos, unos tiempos, y de esa manera pues se establece como toda la implementación, el proceso de implementación. Pero sí, por ejemplo, con lo que les mencionaba de las empresas que evaluamos, de qué fue lo que los motivó a hacerlo, de qué beneficios se encontraron, lo que vimos fue lo que les comenté, que estas empresas tenían dificultades, por ejemplo, en el tema de sistemas de información. O sea, generalmente no hay información recabada sobre los temas sociales o sobre los temas ambientales o sobre el capital intelectual. Entonces, el primer paso pues es empezar a recolectar esa información. Entonces, digamos que el alimentar el sistema de información es un primer paso que puede llevar tiempo y que puede ser complejo. Tener también una plataforma tecnológica para hacer eso, para incorporar esa información, también es otro tema. Y el pensamiento integrado, lo que nos mencionaban, lo más difícil de entender de este marco es el pensamiento integrado, o sea, cómo realmente implementamos esta cosa, qué es eso, cómo lo hacemos. Entonces, lo que muchos señalaban es que pues les había costado años llegar a entender el pensamiento integrado. Recuerden que esa propuesta pues es relativamente nueva, o sea, es desde el 2017, no es que sea de ayer, pero pues sí ha sido un proceso pues de comprensión de esas organizaciones para poder implementar eso. Entonces, algunas señalaban, no, eso nos tomó 3 años poder llegar a pensar efectivamente de esa manera integrada. Entonces, sí creo que esos serían como los principales retos, los retos de la información, de los sistemas tecnológicos y del convencimiento también de la gente de que integrar toda esa información es importante. Bien, bueno, y la última pregunta, esta viene al hueso y buscando el origen, muy interesante, es si tenés conocimiento de cuáles son las teorías sociológicas o autores que se relacionan con el reporte integrado. Y acá yo agrego, ¿no? ¿Cómo es el origen de toda esta conceptualización? ¿De dónde, si hay algo que conozcas o que se pueda leer, ¿no? Para entender el origen, cómo nace, ¿no? Complementando esta pregunta. No, la verdad no, sí de teorías sociológicas y eso desconozco. Lo que sí creo es que, pues digamos que todo este marco salió de una coalición de organismos, ¿no? O sea, el IRC tiene parte de instituciones, reguladores, financieras, del sector académico, de inversionistas, o sea, de una cantidad de actores, digamos. Y yo creo que pues de donde nació esto fue de la necesidad de tener un marco que permitiera la evaluación de la información de una manera integral. Porque lo que estaba pasando es que, pues ustedes saben que tenemos una cantidad de informes muy grande. O sea, que tenemos que preparar el informe financiero y hay que preparar el informe de gestión y entonces ahora el informe de sostenibilidad y que el informe de gobierno corporativo y una cantidad de cosas que terminan por abrumar a los preparadores de información, pero también a los usuarios de la información, porque es que tienen tanta información suelta en diferentes fuentes, pues como desligada, porque a veces lo que dicen uno, pues no necesariamente es lo que dicen el otro. Entonces yo creo que ese fue como el origen, la perspectiva de que un solo informe pudiera informar lo financiero, pero también pudiera informar lo no financiero y también pudiera informar los temas de estrategia y los temas de gobierno corporativo. Yo creo que eso como una especie de perspectiva práctica, digamos, del asunto de los reportes corporativos. Muchas gracias. En relación a esta pregunta que hicieron recién, yo me viene a la memoria que sugiero que busquen una tesis de McElroy, de años 2008 creo que es,
que justamente la verdad que ahí de ahí surgieron muchas cosas, muchas iniciativas, sobre todo una iniciativa de Balance Scorecard de múltiples capitales. Así que ahí capaz que también ahí puedan encontrar algo. Y una última pregunta que se agrega recientemente es, en pregunta, ¿no? Si conocer la existencia de sistemas de información desarrollados para generar la información necesaria para preparar los reportes integrados. No, yo creo que lo que han hecho, o sea, así como que haya un reporte, un software, perdón, que sirva para integrar todo, no lo conozco. Yo lo que he visto es que las empresas desarrollan sus propios sistemas. ¿Sí? Ellas como que dicen, bueno, necesito hacer esto, necesito que esto se conecte con esto, y ellas mismas diseñan sus sistemas de información. Pero yo creo que lo que va a pasar también es que va a haber un mercado para eso, o sea, va a haber un incentivo para desarrollar ese tipo de herramientas tecnológicas. Además que todo ahora tiene que ver con la tecnología, ¿no? Entonces, la contaduría se va a ver impactada por los cambios en las bases de datos, en el análisis de Big Data, de la inteligencia artificial, el blockchain, todas esas perspectivas de la cuarta revolución industrial van a impactar a la profesión y pues van a impactar todas las formas de reportar. Bueno, muchas gracias. Bueno, no hay más preguntas y creo que ya estamos sobre la hora, así que, bueno, Angélica, no sé si querés hacer un cierre final, un comentario final. No, invitarlos a que pues ojalá les puedan enviar la presentación. Me gustaría pues que pudieran compartirles la presentación a los asistentes y que puedan navegar un poco en esos links que les dejé ahí, puedan pues informarse un poco más. También si les puedes dar pues mi correo electrónico, cualquier consulta que puedan tener, con mucho gusto pues en la medida de mis posibilidades pues estaré para ayudarles. Bueno, María Angélica, muchísimas gracias por esta excelente exposición. Muchas gracias a todos por haber participado y su interés. Y bueno, los convocamos al próximo encuentro que tengamos, que no hay fecha definida, pero bueno, la idea es seguir con este ciclo y no sé si ya este año, yo creo que ya va a ser para el año que viene, pero bueno, van a seguir recibiendo novedades de este ciclo. Muchísimas gracias a todos y que tengan un muy buen fin de semana.